tardes o noches. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a... Buenas tardes, mi nombre es Paula Toalombo, soy ingeniera zootecnista, tengo mi maestría en medicina, sanidad y mejora animal, mis estudios doctorales también en lo que es gestión de la genética animal. Tengo experiencia, mi tesis doctoral la hice en lo que es la caracterización genética de especies zootécnicas, que pues conlleva tanto el estudio de la genética molecular, la genética cuantitativa y lo que es la genética mendeliana. Y bueno, realizamos varias investigaciones también tomando en cuenta lo que sería el componente epigenético y cómo este puede actuar sobre los productos, en este caso de consumo de la proteína de origen animal. Como sabemos, la terapia génica se define como tratamiento o la prevención de la enfermedad mediante lo que es la transferencia del material genético. ¿Justo usted considera que es importante? Importante desde varios puntos de vista, porque pueden salvar vidas, pero aquí viene también un criterio de bioética, en qué especie se va a realizar la terapia génica, porque si nosotros hablamos que la terapia génica más que nada es un intercambio de material genético. Actualmente nosotros estamos viendo que existen vacunas genómicas, donde que tenemos la inclusión de un material genético en un virus para quitar la patogenicidad. Pero ya la terapia génica viene dada para, no desde el punto de vista de prevenir enfermedades, sino que más bien tratar de evitarlas por completo. Pero ¿en qué especie nosotros vamos a utilizar? Si viene como en el enfoque para un trasplante de órganos, sería importante. Pero también hasta qué punto de vista nosotros estamos alargando la vida de todos los seres humanos. También lo que es la terapia génica para prevenir la aparición de enfermedades comunes como es la diabetes, pero así también nosotros estamos cortando todo ese ciclo de vida. Pero actualmente se está utilizando mucho la terapia génica, pero bajo estudios muy rigurosos de bioética, siempre que se realizan en seres humanos y en animales donde que se realizan pruebas. Pero sí tiene también, un punto en que sí debe tomarse muy en consideración hasta dónde llegamos con la terapia génica. ¿Cuál es el propósito de aplicar el método genético? Sería en los estudios clínicos, ¿verdad? En los casos clínicos. Bueno, el método genético es para poder conocer si existen enfermedades que se van a heredar a las próximas generaciones, pero debemos nosotros también tomar en cuenta de que el ambiente, o ahora nosotros conocemos las ciencias ómicas, la epigenética, epigenómica, que por influencia del medio ambiente existen los polimorfismos, que me preguntaron de las mutaciones, y que es decir que el medio ambiente puede influir para que existan estos polimorfismos y por ende un proceso de adaptación en el individuo después pasa a las futuras generaciones, y es decir, antes no había esta enfermedad genética, pero ahora por efecto del medio ambiente la enfermedad genética aparece en el individuo cero y pasa a las siguientes generaciones. Entonces ese es el método genético, ¿no? Poder verificar si ya en el individuo, en el progenitor, existió un polimorfismo, que esto pues se desencadenó después de una mutación y que se manifiestan, sabemos, las mutaciones en la próxima generación. Entonces esa sería la idea, ¿no? Verificar si ya existió esta enfermedad anteriormente en el código genético o pues se dio por un efecto medioambiental, que es el caso que yo les hablo en lo que es la parte de producción animal, que anteriormente los bovinos no tenían lo que era la encefalopatía espongiforme. El virus afecta a lo que nosotros conocemos como la vaca loca, pero por el efecto del medio ambiente, una alimentación a base de la misma proteína animal, que sabemos no son carnívoros y no son herbívoros. ¿Qué es lo que ocurrió? Un cambio en ese progenitor, y ese cambio, ese polimorfismo después fue adaptándose hasta que la mutación se dio en las próximas generaciones y la enfermedad se hizo compatible. Entonces el método genético estudia eso, verificar si fue una enfermedad preexistente o que ocurrió por efecto del medio ambiente. ¿Qué tipo de instrumentos son necesarios para la aplicación del método genético? Ya, para la aplicación del método genético, primero lo que serían los diferentes softwares
bioestadística. Eso sí es muy importante, la bioestadística dentro de la genética cuantitativa. Pero dentro de la genética molecular, todo lo que nosotros tenemos, los cebadores, todo lo que conlleva el análisis a nivel de lo que es PCR y los protocolos que deben estar estandarizados para la verificación, no sé si en este caso sea una enfermedad, ¿sí? Porque si es una enfermedad genética y nosotros le aplicamos el método genético, ¿qué instrumento? Tenemos que verificar el comportamiento y este comportamiento va a ir considerado dentro de la toma de datos y después analizarlos mediante los software estadísticos. Pero si nosotros ya queremos verificar en dónde específicamente se encuentra este polimorfismo para que se presente la enfermedad, entonces es genética molecular, que en este caso ya necesitamos de, como decía, de los diferentes instrumentos de laboratorio que tenemos a nivel de PCR y los marcadores moleculares. Entonces lo principal sería tanto el laboratorio, lo que conlleva para determinar el marcador molecular y también lo que serían los diferentes software para verificar, incluso realizar las pruebas de filiación, pedigrí, para poder encontrar cuál fue el padre en cuál se desencadenó la enfermedad. Esos serían los instrumentos de laboratorio, moleculares y estadísticos en cuantitativa. Al aplicar el método genético en investigación, ¿usted cree que es necesario aplicarlo junto a otros métodos para obtener resultados eficientes? Bueno, nosotros sabemos que existen varias clases de genética, ¿sí? La genética mendeliana, la genética de poblaciones, la cuantitativa y la molecular. Entonces necesariamente necesitamos nosotros de otros métodos como el descriptivo, como el experimental, que son los que coadyuvan a nosotros tener excelentes resultados en el estudio o caso específico que estemos estudiando. Si es un caso de una enfermedad, es un caso clínico. Si también nosotros queremos, en el caso de la genética cuantitativa, para factores de interés económico, selección de ciertas especies o la misma selección natural, necesitaríamos nosotros lo que sería el método experimental. Entonces sí, es necesario que el método genético sea aplicado con otros métodos de estudio para maximizar los resultados y poder explicarlos. Muchas gracias. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden llegar a existir al usar el método genético en investigación? Principalmente los inconvenientes son en este caso, comprometer con un comité de bioética. Desde cualquier especie que sea, especie animal o humana, siempre nosotros debemos informar de la secuenciación de ese material genético, porque esto conllevaría a una fuga de información. Entonces, todos los estudios genéticos que se realicen deben ser informados a las instancias gubernamentales, porque si no, esto quiere decir un robo de datos, porque al final es propio de un país, propio de una zona, a pesar de que de pronto no esté codificado, pero nosotros sí debemos informar a las instancias. Es el principal problema que existe en el método genético, que nosotros debemos informar. Es como un compromiso bioético, el cual debemos nosotros subir la información del autor que descubrió, ya sea la secuencia, ya sea una nueva especie, lo que sea. Esa es la principal connotación, informar a las autoridades, porque si no conllevaría como a un robo, a un plagio de información. ¿Qué aporte considera que ha sido relevante al aplicar el método genético en investigación? Bueno, creo que cada día existe un avance, ¿no? Pero yo creo que el más visible, el más importante, que salvó vidas y que está en continuo estudio son las vacunas genéticas, las vacunas recombinantes. Bueno, nosotros ya sabemos que actualmente se está aplicando muchas vacunas a los seres humanos, pero sabemos que todos estábamos a la expectativa en la pandemia para tener una vacuna y varios laboratorios estaban investigando, ya sea en Japón lo que era la vacuna, la atenuada, pero en Europa se está distribuyendo lo que es también la vacuna, la AstraZeneca de Estados Unidos, como sabemos la Pfizer, que son vacunas genéticas, es decir, que son modificadas. Es el mismo virus, pero modificado genéticamente. Entonces yo creo que actualmente esos son los mayores aportes.
aunque no deberíamos nosotros tener ese tipo de enfermedades, porque por un lado están apareciendo nuevas enfermedades zoonóticas, que son los mismos polimorfismos, las mismas mutaciones de nuestro material genético, que ahora es fácilmente adaptable a otras enfermedades de animales exóticos, ¿sí? Pero así también, de la misma manera, hay que combatir, ¿no?, con las vacunas genéticas, de que tienen un efecto, se supone que menos agresivo que la vacuna atenuada, pero también por el poco estudio que tuvieron las vacunas para salir al mercado, hubieron de pronto algunos efectos adversos. Pero actualmente yo considero lo más relevante las vacunas genéticas, el mayor aporte del método genético. Ya listo, gracias. ¿Qué significa que una enfermedad o condición sea genética? Ya, para que una enfermedad sea considerada como genética, necesariamente debe existir un polimorfismo tanto en el genoma o también cuando se analiza el cariotipo debe tener alguna anomalía. Es decir, que la condición, cuando comparamos una normal versus la que contenga, ya sea en este caso un polimorfismo, entonces solamente ahí es considerada una enfermedad de tipo genética y que también pues herede de una generación a otra. ¿Qué es para usted las mutaciones genéticas? Las mutaciones genéticas pueden en este caso ser por delección, adición, sustitución. Bueno, existen diferentes tipos de mutaciones, pero la mutación genética pues conlleva a que dentro también del cariotipo esto se denomina las aberraciones cromosómicas, donde que la porción de ADN sufre un cambio, el cual es pues considerado desde un punto de vista elevado, dentro de que pues diferente a lo que es el polimorfismo, en que solo existe uno o dos cambios de las bases de las bases de ADN, pero que no sufre este proceso de cambio, también lo que conlleva en un codón es la información genética. Pero en cambio ya la mutación, una de las consecuencias es que tiene o se expresa en el fenotipo como un cambio anatomopatológico y que pues esto conlleva a los procesos del medio ambiente. Es decir, que una mutación, a diferencia de un polimorfismo, está determinado por un cambio ya dentro de lo que sería la anatomía de la especie.